Hola, ¿qué tal amigos? Los saluda con gusto de siempre su profesor Alejandro Muñoz, licenciado en Educación Física. En esta ocasión vamos a tratar un tema muy importante que tiene que ver con la actividad física, con las clases de educación física, pero también tiene que ver sobre alguna actividad que nosotros realicemos día con día. Vamos a hablar de lo importante que es un calentamiento antes de una actividad física o bien de la clase de educación física. Eh, el calentamiento, el calentamiento es muy importante para iniciar nuestra clase o nuestra sesión de educación física y para iniciar nuestra actividad deportiva. El calentamiento está constituido por un conjunto de movimientos suaves con un incremento progresivo, eh, cuya finalidad es preparar al organismo para una actividad física más intensa. Entonces tenemos que preparar nuestro cuerpo para llevar a cabo esa actividad física o esa sesión de educación física que queremos lograr. Eh, cualquier actividad que realicemos, cualquier actividad que realicemos deportiva, ya sea fútbol, básquetbol, atletismo, levantamiento de pesas, ir en bicicleta, caminar, pasear, hacer ejercicio, cualquier actividad de mediana a intensa actividad debe de ser precedida por una rutina de un calentamiento, un calentamiento adecuado para facilitar la adaptación del cuerpo a los ejercicios que vamos a realizar durante ese periodo. Entonces es muy importante realizar la actividad física, realizar el calentamiento antes de una actividad física. Las características del calentamiento o estiramiento ¿cuáles son? ¿Cuáles son esas características? Pues debe de ser con una intensidad leve, debe ser con una realización continua, tiene que llevar una continuidad y tiene que ir progresivamente, tiene que ir de menos a más hasta lograr una adaptación acorde a la magnitud que vamos a entrenar o que vamos a realizar ese día. Entonces, es muy importante preparar a nuestro organismo para realizar la sesión de educación física con nuestros alumnos y para realizar cualquier actividad física, ¿no? Entonces, los términos de calentamiento o estiramiento, los dos tienen el mismo objetivo que es realizar o preparar físicamente antes de una actividad. Tenemos que preparar antes a nuestros músculos, nuestra musculatura, antes de una actividad. El calentamiento es un término muy general. El calentamiento dentro del cual se incluyen ejercicios de estiramiento, ejercicios de contracción muscular. Todos los estiramientos se refieren únicamente a ejercicios que producen una elongación en nuestras articulaciones, tendones o músculos, pero sin la necesidad de una contracción muscular. Y una adecuada rutina de calentamiento debe incluir tanto estiramientos como ejercicios de contracción con el mismo peso. Tenemos que tener una rutina de las dos, de estiramiento y de calentamiento para preparar a nuestro organismo, nuestros músculos, a realizar un buen calentamiento. Los beneficios que tenemos al tener un buen calentamiento, pues son muchos beneficios que nos aporta el estar preparando el cuerpo para tener un mejor calentamiento y un entrenamiento mucho mejor. Entre los beneficios que vamos a encontrar al realizar un calentamiento adecuado, pues sobre todo es que favorece el aumento progresivo de la temperatura corporal. Esto produce una oxigenación pues más adecuada a los músculos previo a un entrenamiento. También
aumenta el rendimiento muscular, lo cual produce una mayor capacidad de fuerza, una fuerza muscular. Favorece un estiramiento muscular y tendinoso progresivo, asimismo pues evitando o previniendo todo tipo de lesiones que nos podemos enfrentar como deportistas o bien en la clase de educación física. El calentamiento y el estiramiento mejoran la disposición física al momento de estar realizando los ejercicios. Durante un buen calentamiento vamos a encontrar diferentes tipos de calentamientos. Vamos a encontrar calentamientos generales, calentamientos específicos, un calentamiento dinámico, un calentamiento preventivo. Un calentamiento preventivo está enfocado a evitar lesiones o tratar algunas que ya existen. Es prevenir que aumente esta lesión. Un calentamiento dinámico pues nos va a ayudar a preparar la mente, nos va a ayudar a preparar el cuerpo con diferentes ejercicios para la concentración y la destreza. Un calentamiento específico está constituido por una serie de movimientos leves de estiramientos, los cuales son específicos para los músculos que se van a entrenar con mayor intensidad. Su objetivo principal es preparar a los músculos y tendones que realizarán el esfuerzo primario y secundario para el entrenamiento intenso. El calentamiento específico debe incluir también un buen estiramiento con levantamientos de peso muy ligeros. El calentamiento específico vamos a suponer que en esta ocasión vamos a trabajar hombro o espalda, pues nos tenemos que enfocar precisamente en los músculos o en la parte donde vamos a trabajar y estirar un poquito más para tener un calentamiento específico. El calentamiento general pues lo realizamos más en las clases de educación física. Un calentamiento general es un entrenamiento leve que involucra a la mayor parte de todos los músculos del cuerpo y tiene como objetivo principal el incremento del flujo sanguíneo de los diferentes músculos y órganos para así, con el aumento progresivo de las funciones del corazón y de los pulmones, llevar un calentamiento adecuado. Entonces, el calentamiento general siempre debe ser lo primero que vamos a realizar antes de cualquier actividad física o en la clase de educación física, y posteriormente ya nos basamos en el calentamiento específico. La intensidad de un calentamiento, pues debido a que el calentamiento es una preparación para el entrenamiento que vamos a llevar, un entrenamiento intenso o para la clase de educación física, debe ser de leve con aumentos progresivos hasta llegar a una magnitud moderada. En términos generales y en un inicio de la actividad física o prepararnos para alguna actividad en la clase, la frecuencia cardíaca debe ser o será aproximadamente de 90 a 100 latidos por minuto, lo cual se produce en casos de esfuerzos muy leves. Posteriormente, con el incremento del calentamiento progresivo, debe llegar a un promedio de 120-140 pulsaciones por minuto. En general, el calentamiento y los estiramientos previo a los ejercicios deben aumentar la frecuencia cardíaca a más del 70% de nuestra frecuencia cardíaca máxima. O sea, el 70% es hasta donde tenemos que llegar. Esto lo podemos llevar a cabo, el cual lo podemos obtener mediante una fórmula muy sencilla. Que para hombres
se maneja de 220 menos la edad, y para mujeres es de 210 menos la edad. Veamos, vamos a suponer un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si una persona del sexo masculino tiene 60 años de edad, desea saber cuál es su capacidad o intensidad del cual debe llevar su calentamiento ideal, pues ¿qué debe hacer? Entonces, bueno, pues aplicamos la fórmula. Vamos a suponer 220 menos 60, que es la edad. Entonces esto nos da un valor de 160. Esta sería frecuencia cardíaca de esa persona, la frecuencia cardíaca máxima, 160. Pero como el calentamiento no debe pasar, les dije, no debe de pasar del 70% de dicha frecuencia cardíaca, entonces el 70% de 160 es 112 latidos por minuto, lo cual significa que esa persona debe realizar un calentamiento que le produzca un máximo de 112 latidos por minuto. Entonces, si esa persona está en una frecuencia de 112 latidos por minuto, pues es una frecuencia cardíaca ideal para empezar la actividad física. Les recuerdo, la frecuencia cardíaca es de 90 a 100 minutos en estado en reposo. Entonces, él tiene que aumentar a 112 para poder empezar a realizar una actividad física. También es muy importante recabar que la magnitud del calentamiento físico también debe depender del tipo de ejercicios que vamos a realizar, así como también debe de tomar en cuenta la condición física de la persona que va a realizar esa actividad. Por ejemplo, las personas que tienen un constante entrenamiento deberán calentar con mayor intensidad. O sea, ellos tienen que tener un poquito más de intensidad al momento de realizar el calentamiento. Y pues, por ejemplo, las personas que no entrenan o que son sedentarias, que lo hacen de vez en cuando, pues tienen que tener un calentamiento pues más moderado en cuanto a la mayor intensidad. Recuerden que también es importante los estiramientos. Las rutinas de un calentamiento pues va a variar. Lo primero que se debe realizar es un calentamiento general, como los mencioné anteriormente, comenzando con ejercicios aeróbicos leves, como por ejemplo caminar, bicicletas estáticas o algún otro ejercicio similar. Es algo muy tranquilo. Dichos ejercicios deben realizarse durante 5 minutos de forma continua y con una intensidad progresiva que va de muy leve a leve y ir aumentando, moderando la actividad física, ¿no? Los movimientos de ejercicios. Después de hacer ese calentamiento general, donde involucras a todas las partes del músculo, pues debes de finalizar con un calentamiento general, un calentamiento específico. El calentamiento específico varía según la región del cuerpo que se va a entrenar ese día. Por ejemplo, en un día que vayas a entrenar, no sé, antes de, por ejemplo, vamos a entrenar pecho, pues tienes que realizar ejercicios de pecho. Por ejemplo, realiza el calentamiento con aperturas con 3 series o 5 series de 10 repeticiones. Posteriormente, calentamiento de press con una serie de 3 series de 15 repeticiones. Si vamos a entrenar hombros, pues hay que realizar 3 ciclos de rotaciones hacia adelante, hacia atrás, para los hombros, y finalice con unas series de 15 repeticiones de press de banca con agarre abierto con poco peso.
Y así sucesivamente, si vamos a ejercitar los tríceps, pues se ejecute series de 15 repeticiones del calentamiento para tríceps con poco peso. Si vamos a entrenar bíceps, si vamos a entrenar espalda, piernas, o si vamos a hacer una actividad física, ya sea fútbol, deporte, pues hay que hacer un calentamiento específico. Si vamos a trabajar, vamos a hacer velocidad, pues hay que enfocarnos en las piernas. Si vamos a hacer en básquetbol, si vamos a hacer tiro, canasta, pues hay que enfocarnos en los brazos, hombros, piernas, todo ese tipo de movimientos que nos ayuden. Existen gran variedad o muchos ejemplos sobre las rutinas de calentamiento. Hay muchos ejercicios de estiramiento. Hay que hacer un, un calentamiento progresivo. Este, el calentamiento, el calentamiento que vamos a llevar a cabo, pues cuánto puede durar o cuánto dura el calentamiento en sí, cuánto dura una parte del calentamiento. Miren, pues el calentamiento, la duración varía según pues la intensidad que vamos a tener en nuestra rutina o o en nuestro entrenamiento que vamos a realizar, pero en general una duración adecuada es de 15 minutos. Un buen calentamiento tiene que durar alrededor de 5 a 15 minutos, máximo 15 minutos para tener un buen calentamiento. Preparar al cuerpo para que esté en óptimas condiciones, evitar lesiones para realizar cualquier actividad física. Eh, Miren, la edad influye mucho en la duración del calentamiento. Eh, Todo el tipo de edad de las personas influye mucho. Por ejemplo, si son niños o son jóvenes, pues ellos necesitan un menor tiempo de calentamiento y estiramientos que los adultos mayores o de la tercera edad. Esto debido al tono y viscosidad muscular que presentan esas personas. ¿Eh? Entonces es muy importante la edad. Si vamos a hacer el calentamiento para niños, pues tiene que ser con menor tiempo. Con menor tiempo, y si va a ser para una persona adulta o ya mayor o de la tercera edad, pues tenemos que aumentarle el tiempo de calentamiento que vamos a desarrollar con ellos, ¿no? Puede que al realizar, ¿qué me puede pasar cuando no realizo ese tipo de calentamiento adecuado o ese estiramiento adecuado? Pues ¿qué puede pasar cuando no realizamos bien un calentamiento? Pues que tengas una mayor predisposición a las lesiones musculares o musculares y tendinosas. Además, la fuerza y la capacidad física son menores. Entonces, si no realizamos un buen calentamiento, pues vamos a tener un grado de dificultad o un grado mayor, perdón, un grado mayor de adquirir algún tipo de lesiones por no realizar este tipo de calentamientos. Es muy importante al momento de estar realizando el calentamiento, pues influyen muchos factores, ¿no? Uno de ellos ya vimos que es el tiempo, pero también influye el clima en donde lo estemos realizando. Cuando el clima es muy frío, pues se debe de ser un poco más intenso el calentamiento para darle ese calor y llegar a las óptimas condiciones para realizar la actividad física. En cambio, pues si estamos a 30 grados para arriba, imagínense el calor. Entonces tiene que haber, es muy importante el tipo del clima que vamos a enfrentarnos cuando estemos realizando ese calentamiento, ¿no? Es muy importante eso.
Existen, me preguntan que pues hay personas que se ponen cremas o pomadas para hacer algún tipo de ejercicio. Esas pomadas pueden utilizarlas para un calentamiento, sí, o sea, esas pomadas son para, para darle esa temperatura muscular, pero las pomadas en sí no se utilizan con el fin, se utilizan con el fin de generar calor, pero las pomadas no las podemos sustituir por un buen calentamiento. Las pomadas utilizadas con este fin de generar calor local, eh, pero la contracción y los estiramientos muscular y tendinosos, por lo tanto no se puede sustituir una pomada por un buen calentamiento de ejercicios. Si desean ponerse pomadas, claro que pueden ponerse pomadas, pero no es para sustituir el calentamiento. Se puede utilizar las pomadas como precalentamiento, pero nunca deben sustituir el calentamiento que tienen que llevar las personas. Entonces, un buen calentamiento debe de llevar todas ese tipo de cosas, ¿no? Un buen calentamiento. ¿Qué otra podemos ver? ¿Qué otra cosa podemos ver? Eh, Les voy a dejar unos tips o unos consejos para un buen calentamiento. Vamos vamos a poner la duración del tiempo. La duración de un buen calentamiento, lo más adecuado les decía que es lo que le vamos a dedicar al tiempo, ¿no? Entonces lo manejamos así, de 5 a 15 minutos aproximadamente antes de empezar cualquier tipo de ejercicio o actividad física, o bien para la clase de educación física. Eso nos va a ayudar a reducir los riesgos de lesión. Consejo número 2. Tenemos que tener una ropa y un calzado cómodo al momento de estar haciendo. Eso es fundamental. No solo para el calentamiento, sino para la práctica deportiva. La ropa debe facilitar el movimiento, mientras que el calzado debe tener suelas de material anti, anti, antideslizante, amortiguar los golpes. Existen muchas plantillas que pueden reducir todo ese tipo de golpes en las rodillas, en los tobillos. Entonces, la ropa y el calzado es muy importante para prevenir todo ese tipo de lesiones que nos ocasionan por hacer la actividad del calentamiento con ropa inadecuada. Tercer consejo, debe tomar suficiente líquido. No solo es importante hidratarse bien durante el ejercicio o después del ejercicio, no. También es muy importante antes de empezar a realizar esos ejercicios, ese calentamiento, debemos de hidratarnos muy bien. ¿Ok? Entonces hay que hidratarse bien. Hay que beber bastante líquido para hacer el calentamiento o antes de hacer el calentamiento. Son 4 fases del calentamiento. El calentamiento debe ser un completo siguiendo este orden. Mire. Preparar las articulaciones, es una carrera suave. Después vamos a hacer movimientos de músculos específicos y después nos vamos a basar en lo que es el ejercicio para relajación. Son las 4 fases que tenemos para el calentamiento. Primera, preparar todo el cuerpo, todas las articulaciones. Después vamos a hacer una carrera muy suave. Después vamos a preparar los músculos con un calentamiento específico y posteriormente y última vamos a darle una relajación a nuestro cuerpo. Tanto los estiramientos como los movimientos articulares deben de ser suaves y sostenidos, deben de tener
una prolongación de menos a más. ¿Ok? Ese es el quinto. El 6. Deben de controlar el pulso. Deben de ver cómo va su frecuencia cardíaca. Deben de controlar el sistema cardiovascular. O sea, ni menos ni más. En un estado óptimo para tener un buen calentamiento y después realizar la activación o la actividad física que más nos guste. Número 7. El calentamiento se tiene que adaptar al deporte que vayamos a practicar. Ok, bueno, si vamos a correr, pues habrá que calentarse o calentar mucho más las piernas que los brazos o los hombros, ¿eh? Entonces debemos de enfocarnos qué actividad vamos a hacer para tener un calentamiento adecuado. Número 9. El calentamiento debe tomarse como lo que es, como un calentamiento. Es algo preventivo, al ejercicio. No debemos de esforzarnos, no debemos de estar viendo o compitiendo, mira que él lo hace mejor. No, hay que enfocarnos en lo que vamos a hacer y lo que nosotros podamos hacer. No son competencias con nadie. El calentamiento debe de ser algo previo al ejercicio y sin esforzarse. Recordar que anteriormente les mencioné sobre las frecuencias cardíacas. Y número 9. Si practicamos el mismo ejercicio siempre o la misma actividad física siempre o el mismo deporte siempre, pues podemos crear una rutina de calentamiento. O sea, basarnos en la misma rutina diario. Si el deporte, por ejemplo, vamos a suponer que practicamos fútbol, practicamos básquetbol, atletismo, levantamiento de pesas, entonces pues vamos a hacernos una rutina de calentamiento para no olvidar trabajar las partes más importantes, lo que vamos a trabajar. ¿Ok? Es muy importante realizar esa rutina, ya tenerla establecida si somos unos atletas o unas personas que practicamos un mismo deporte, ¿no? Y pues para las clases de educación física pues tenemos que enfocarnos en general, un calentamiento general, y depende de la actividad que vamos a realizar en la clase de educación física, pues enfocarnos en un calentamiento específico. Número 10. Hacer un calentamiento después de la actividad física. Especialmente pues no es un tipo de calentamiento como tal, sino que es un calentamiento de estiramientos para evitar las agujetas. Las agujetas, que son, pues es lo que llamamos normalmente esos dolores musculares que nos ocasiona al realizar la actividad física, ya sea pues que sentimos como un aporreamiento, como dice coloquialmente. Entonces un dolor muscular es para evitar todo ese tipo de dolores musculares. Al terminar mi actividad física o mi clase de educación física, yo debo de estirar o hacer ejercicios de estiramiento y relajación para evitar todo ese tipo de dolores musculares después del calentamiento, después de la actividad física. Ok, sería todo. Es muy importante el calentamiento. El calentamiento no solo hay que hacerlo, no hay que hacerlo nada más así por hacerlo, sino que hay que hacerlo bien, hay que hacerlo bien hecho. ¿Sale? Este calentamiento debe de ser muy particular para todas las actividades que vamos a realizar durante la clase o durante una actividad física. Me da gusto saludarlos. Espero esta información sea de su agrado. Ayúdenme ahí compartiendo, ayúdenme mandándome un like, mensajitos para avanzar ahí en nuestro canal. Les agradecería mucho que se suscribieran y compartieran el video para que llegue a más compañeros este video de la importancia del calentamiento. Esos son algunos consejos